A veces le decimos a alguien: ahí tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Y a veces decimos: deme la buena. Pero en el evangelio la primera es la mala. ¿Cuál es? Que Dios está airado contra usted, por su pecado y su maldad, su incredulidad, su blasfemia y su rechazo a Cristo. Está airado. Hay un sermón que les recomiendo a los ¿cómo se dice cuando van por internautas? No tiene que ver con el Inter de Milán. Internautas, cibernautas también. Búsquenlo, de Jonathan Edwards. Se titula Pecadores en manos de un Dios airado. Es uno de los sermones usados para el avivamiento en su época. Lo que pasó en aquella época fue glorioso. Multitudes corriendo al arrepentimiento. Pero ese sermón, algunos lo llamaron el terrorista de su época. Pero hermano, ese sermón es muy realista. Dice, hay un pasaje, una parte que recuerdo, la voy a parafrasear. Dice que las personas sin el evangelio, sin Cristo, los pecadores, así lo llaman, porque no es que los cristianos no seamos pecadores, pero ya la Biblia no nos llama pecadores, la Biblia nos llama justos por la sangre de Cristo. Dice que están parados sobre una delgadita, muy delgada capa de hielo, y que si no fuera por la gracia común de Dios, se hundirían. Pero les dice: pero esperen, tranquilos, en cualquier momento esa delgada capa se va a partir y os hundiréis en lo profundo del abismo. Esa es la condición. No podemos hablar de evangelio si no hablamos de la ira de Dios, porque esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz, para propiciar la ira de Dios, para aplacar su enojo. Él descargó con su puño su enojo sobre su Hijo por amor de los que invocamos su nombre. Si no hay ira de Dios, no hay evangelio. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice ese pasaje. Cuando usted mira las noticias, terremotos. Estoy impresionado. Tengo mi hija en un colegio con 3,000 estudiantes. Y si cuando hay 500 o 100 ya es grave. Se ve de todo. Y ayer, en estos días salió una noticia que dos niñas celosas, una de 17 y una de 16, enamoradas del mismo chico, se retaron en un patio cerca al colegio, se cogieron a golpes, y una de ellas dice, literalmente, yo escuché por la radio, me impresionó, le pegó una puñalada por detrás a la otra. Y no obstante, dice una amiga, se volteó y la otra, airada porque está sin Dios, le mostró el pecho, y dice que cuando le mostró el pecho, le metió la segunda, que fue realmente la que le ocasionó la muerte. ¿Cómo está el mundo? Esos son juicios de Dios. ¿Por qué mi hijo es homosexual? ¿Por qué mi hijo es ladrón? Porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Éxodo capítulo 20. Entiende que el evangelio es el único que tiene explicaciones para todas las circunstancias del ser humano. Todo proviene de una sola razón, ¿qué? El pecado. ¿Por qué tantas dificultades en el matrimonio? Por su pecado. Si fuéramos santos, absolutos, pero somos los que somos cristianos, fuimos santificados, pero estamos creciendo progresivamente en santificación. Aún no somos perfectos y tenemos diferencias porque somos pecadores. Pero lo que más me impacta es lo que tienen al final. El hombre tiene cómo conocer a Dios, así que no tiene excusa. ¿Qué es lo que dice al final? No tienen, los impíos, los pecadores no tienen excusa. No pueden decir, yo no sabía, porque en un pasaje paralelo dice que la ley de Dios está puesta en sus corazones, y esa misma ley los acusa o los defiende. El amor de Dios es la otra cara de la moneda. Una vez el evangelio es presentado, ¿qué fue el primer mensaje de Cristo? Cristo dijo, os amo y tengo un plan maravilloso para vuestras vidas. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Ese es el evangelio. Hay que primero decirle la verdad a la gente. Aunque lo perdamos como amigos, ¿de qué sirve tenerlos de amigos si los perdimos en la eternidad? Es mejor perderlos como amigos por un tiempo, quizás reflexionen y vengan al arrepentimiento.
La Biblia dice: no os engañéis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los codiciosos, ni los borrachos. Y otra lista en diferentes pasajes de la Biblia, muchas listas largas, dice: no heredarán el reino de los cielos. Pero nosotros le decimos, le damos un golpecito en la espalda. Y casi siempre cuando en el funeral, ¿qué dicen el sacerdote católico o el predicador no evangélico? ¿Qué es lo que dice casi siempre? Era una gran persona, honramos su memoria. Mi mamá decía: no hay muerto malo ni bebé feo cuando nace. ¡Qué mentira! Nacemos como uvas pasas. Algunos de nosotros cuando nacimos, yo por lo menos nací igual que Ana Paulín, con los pelos bien parados, parecía un ratón. De hecho, cuando nace un bebé a veces decimos: ¿será que esto de la evolución es cierto? El amor de Dios. ¿Qué dice el amor de Dios? La Biblia nos dice que a los suyos vino, ¿y qué hicieron los suyos? Los rechazaron. Pero el amor de Dios dice que a los que creyeron los hizo ¿qué? Hijos de Dios. Veamos estas dos realidades en el Salmo 45 verso 7. Salmo 45 verso 7. Mire lo que dice la Escritura: has amado la justicia y ¿qué? Por tanto te ungió Dios. ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios sí ama, pero ¿qué ama? ¿Qué dice que ama ahí? ¿Cuántos son justos? Pónganse de pie. Bueno, aquí la Biblia nos dice que los que nacemos de nuevo somos justos por la sangre de Cristo. Pero salga a la calle y pregunte cuántos justos hay. La Biblia que nos dice: ni uno. Y si hay alguno aquí sentado que no ha venido a Cristo, el tal no es justo. Así que Dios ama la justicia, pero ¿qué aborrece? ¿Y cuántos de nosotros, siendo cristianos, todavía cometemos maldad? Levantemos la mano. Dios la aborrece. Ese es el verdadero evangelio, no hay otro. Sin embargo nos dice de una manera triunfante, con alegría, más que a sus, lo ungió con óleo de alegría. ¿Por qué? Porque Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descanso y reposo para vuestras almas. Venid a mí todos los pecadores, es lo que está diciendo Dios, y yo los perdonaré. Juan 3:36. Si usted tiene dudas que el evangelio tiene una cara y un sello, mire lo que dice: el que cree en el Hijo, que tiene, es decir, el que oye el evangelio, entiende el evangelio, recibe el evangelio y vive el evangelio, que tiene vida eterna. Pero el que oyendo el evangelio, o ni siquiera lo ha oído, pero hablemos de los que oyendo el evangelio no entienden el evangelio, no creen el evangelio y rechazan el evangelio. ¿Qué dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué? Sino que ¿qué verá? Que está sobre él. ¿Notan que el evangelio tiene dos caras? Porque ¿qué dicen en los predicadores modernos? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios ama a los pecadores, Dios los aborrece, y si no se arrepienten estarán condenados para siempre, solo si son perdonados.